muchas oportunidades las consecuencias de la pandemia, las consecuencias de la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, pero puntualmente hoy nos vamos a abocar a la ciudad de Buenos Aires, porque vamos a charlar con la legisladora de la ciudad, de la coalición cívica de Vamos Juntos, Lucía Romano, que muy amablemente me atiende, porque sé que vino un proyecto de ley importante por parte del Ejecutivo que tiene que ver con motorizar la economía popular y social en la ciudad de Buenos Aires, tan golpeada en el medio de esta cuarentena. Hola Lucía, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te Hola, va? Maxi, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Bueno, gracias por atenderme en la mañana de hoy. No, por favor, Bueno, yo estás estoy. a cargo de este proyecto que viene del Ejecutivo. ¿Nos lo describís un poquito? Sí, en realidad yo soy autora de un proyecto de ley que se incorporó al expediente del Ujú. proyecto enviado por el Ejecutivo. Mi proyecto tiene que ver con una reforma de la ley de compras y contrataciones de la ciudad con eje en la economía popular y social. El proyecto del Ejecutivo es una ley de fomento a la economía popular y social. Y solo toca un punto de la ley de compras, que es el punto de las contrataciones directas. Y había otros proyectos del Frente de Todos relacionados con la temática, con lo cual se trabajaron todos en conjunto. Y salió ayer finalmente sancionada la ley de fomento a la economía popular y social, justamente considerando como un valor, como un plus, digamos, a tener en cuenta cuando son unidades de la economía popular y social. Ujú. En el caso de compras y contrataciones del Estado, solo en el punto de la contratación directa, pero es un avance. Después en la ley de fomento en general lo que plantea es que estas unidades se inscriban en un registro que será después reglamentado por la autoridad de aplicación. Es decir, hoy no hay un registro de la economía popular en la ciudad. Hay un registro, pero está atado a lo que tiene que ver con ciudadanía porteña. Por Ujú. eso la intención de este proyecto es ampliarlo, no solamente Bien. a los beneficiarios de ciudadanía porteña, sino en general. Entonces hay una inscripción que va a ser después detallada en la reglamentación, pero se requiere una inscripción. Y también un punto muy importante es que las unidades de economía popular que estén inscritas en el monotributo promovido, en la Ujú. AFIP, van a estar exentas por 3 años de ingresos brutos en la ciudad. Ah, Así qué que bueno eso. sí, la verdad que es un fomento muy interesante, importante. Se crea un fondo, sí, un fideicomiso con fondos público-privados, garantías y avales del Banco Ciudad para estas unidades. La intención de ese fondo es que se puedan otorgar créditos a las unidades de economía popular y social para poder seguir desarrollando su negocio. Así que la verdad que es una muy linda ley que hubo amplio consenso ayer en la legislatura. Se votó con más de 50 votos favorables. Y es como yo decía ayer en el discurso, ¿no? Un cambio de paradigma, un cambio de modelo, de mirada del Estado hacia los sectores más vulnerables, no considerándolo ya como meros receptores de asistencialismo, sino como la asistencia en el sentido más amplio de ayuda, de inversión, de otorgamiento de herramientas para que puedan desarrollar sus capacidades. Parece que es Exacto, un como para punto. que de alguna manera ese asistencialismo no sea solamente un subsidio, sino que sea poder salir adelante con trabajo, ¿no? Y vos Exacto. decías también que es una ley mucho más igualitaria, ¿no? Que Mm, transmite como una base de igualdad importante, que mm. se fomenta el trabajo y también la producción de los sectores más vulnerables, porque justamente a eso apunta, a los sectores más vulnerables. Sí, tal cual, tal cual. Sí, por eso decía que es un cambio de mirada, ¿no? Yo como persona que me considero liberal social desde el punto de vista de la definición política, creo en esto, ¿no? En el Estado como generador de bases de igualdad. Para partir de esa base de igualdad todos podamos desarrollarnos en función de nuestras propias capacidades, pero me parece que si no hay un Estado que genere esa base de igualdad, el lugar en que vos nazcas, tu familia, tu situación económica, la que hayas podido acceder al colegio o no, a la facultad o no, te va a condicionar. Ujú. Entonces me parece que ese, desde mi punto de vista político y obviamente del espacio que pertenezco,
ese es el rol del Estado, ¿no? Generar esas bases de igualdad para a partir de ese momento, con trabajo, con esfuerzo, con desarrollo personal, se pueda salir adelante. Lucía, déjame preguntarte por una situación muy compleja que se está dando en estos días y que tiene que ver con la quita de recursos a la ciudad de Buenos Aires, Sí. bueno, casa en la que vos pertenecés, que es la legislatura de la ciudad. ¿Cuál es la visión tuya particularmente del bloque, de la coalición cívica y del bloque de Vamos Juntos respecto a esta quita de fondos que va a afectar fuertemente muchos programas? No sé si puntualmente este que ustedes acaban de votar, pero me imagino que va a afectar programas. Sí, hoy, de hecho, en unos minutos, a las 12, tenemos Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar los expedientes de la Ley de Presupuesto, de tarifaria, toma de deuda y emisión de títulos. Obviamente es un recorte de un piso de 65.000 millones, que pueden llegar a ser más, en función de que se sancione la ley que tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. El presupuesto de seguridad de este año de la ciudad eran 67.000 millones, con lo cual una quita de 65.000 millones es básicamente es todo el presupuesto de la ciudad y más, de la seguridad y más. La verdad es que nuestra posición es muy firme en contra de esta quita, hemos hecho expresiones públicas constantes sobre la cuestión. El camino que queda es el camino institucional de reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es lo que hizo el Ejecutivo de la Ciudad a través de la Procuración con el decreto de Fernández, y si ahora se aprueba la ley con una nueva presentación. La verdad que es un escándalo, la verdad que la situación es muy tensa. El presupuesto que se presenta es un presupuesto de contingencia, obviamente se tienen que realizar recortes, hay un recorte de 32.000 millones, a nadie le gusta subir impuestos, y obviamente fue muy comentado y muy comentado el tema del nuevo hecho imponible a las tarjetas, el impuesto de sello. Claro, es el impuesto de sello a las tarjetas de crédito, que es un nuevo hecho imponible, no es un nuevo impuesto, porque el impuesto de sello ya existía. La realidad es que es muy bajo el valor, es un 1,2%, en un resumen de 10.000 pesos, estamos hablando de 120 pesos de impuestos, pero obvio, siempre que se habla de aumentar un impuesto no cae bien, pero la ciudad de alguna forma tiene que lograr cubrir ese agujero que aún así no está cubriendo. Sí, es algo importante desde el punto de vista conceptual que se empiece a grabar con ingresos brutos las operaciones de pase y las LELIC como instrumento financiero. Digo, la renta financiera históricamente ha estado exenta de impuestos. Me parece que es un cambio también de mirada interesante y positivo que se empieza a grabar. Sí, que se empieza a grabar, claro, la renta financiera, sí. Claro, que es de lo que se habla siempre y poco se hace. Y bueno, también, no sé si estabas al tanto que he presentado un proyecto para bajar ingresos brutos de los que pagan los propietarios por los alquileres de vivienda en la ciudad, que eso es algo que fue tomado e incorporado en el proyecto de ley de tarifaria, así que... ¿Y en qué situación está eso? Porque es muy importante también. Sí, el tema es así, hoy en la ciudad los alquileres, la renta que cobra el propietario por el alquiler de hasta 2 unidades de vivienda, es decir, se entiende que es alguien que no se dedica a la actividad inmobiliaria, sino que tiene 1 o 2 departamentos como inversión, que es muy común, sobre todo entre la clase media, los jubilados. Ese valor de alquiler, para estar exento en ingresos brutos, no tiene que superar determinado valor que fija la ley tarifaria. Exacto. Ahora bien, cuando vamos a la tarifaria de este año 2020, ese valor está en 6.700 pesos, con lo cual obviamente está recontra desfasado. Cualquier alquiler en la ciudad supera ese valor, cualquiera debería pagar ingresos brutos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los impuestos están desfasados y no cumplen el principio de razonabilidad, generan una altísima evasión. Exacto. Nadie se anota, nadie lo paga. Ahora, en julio recordemos que se reglamentó la Ley de Alquileres Nacional, que obliga a los propietarios a inscribir los contratos de alquiler en la FIP. Y hay un punto muy importante, que es en caso de desalojo, el juez del desalojo va a correr vista a la FIP de la existencia del contrato. Si ese contrato no está escrito, van a correr las multas, los impuestos no pagados, los intereses. Entonces, el propietario, la verdad que se encuentra en una situación en la cual le es mucho más conveniente, para evitar problemas futuros, inscribir ese contrato en la FIP. Cuando vos te inscribís en los impuestos nacionales, tenés que automáticamente mirar los impuestos locales. Entonces ahí entra ingresos brutos de la ciudad.
Por eso se pensó esta reforma. Es una iniciativa mía que la he presentado en el mes de julio precisamente, después de la reglamentación de la ley de alquiler nacional, para decir, bueno, ya que los propietarios se van a tener que inscribir en los impuestos nacionales, cuando se inscriban en impuestos locales generemos un valor hasta 30.000 pesos, que es lo que se está considerando en la tarifaria que estamos votando en estos días, que estén exentos por el pago de ingresos brutos, esas rentas por alquileres, y después de 30 que se empiece a pagar. Me parece un valor mucho más razonable. De hecho, por los estudios de mercado, los valores promedio de alquileres en todos los barrios, excepto Puerto Madero, no estarían superando los 30.000 pesos. Obviamente hablamos de viviendas no suntuosas, pero es la intención, ¿no? Que una persona que es un asalariado o un jubilado tiene un departamentito de 1 o 2 ambientes para sumarle eso a sus ingresos. Exacto. Eso estaría exento hasta 30.000 pesos por unidad de vivienda, solo en concepto de alquiler. Así que es una iniciativa positiva, porque en general rara vez pasa esto, que beneficia a los dos lados, al propietario, al inquilino. El inquilino con la factura y el contrato en blanco se va a poder deducir de ganancias hasta el 40% por una reforma de nación que se hizo en 2017, así que ahí también se genera un beneficio. Y como triple impacto genera un costo fiscal casi nulo en la ciudad, porque al estar tan desfasado tenía una altísima evasión este impuesto. Así que la verdad es que es un lindo proyecto que ha tenido muy buena recepción, ha sido firmado por varios diputados y ha sido tomado por el Poder Ejecutivo cuando envió la tarifaria a la legislatura, así que la estaremos votando el 10 de diciembre. Lucía, buen día, Augusto Nisbet te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo andas? Todo bien. Te quiero preguntar, porque recién mencionabas el tema de la tendencia de evasiones que hay a veces en Argentina, y mencionabas la ley de alquileres, y quiero preguntarte, ¿qué les llega a ustedes? Porque por ahí a mí me llega de conocidos y demás que alquilan, me dicen, sí, no, estoy buscando para alquilar, pero me dicen, che, no, con la ley vieja, mirá que con la ley nueva no, porque estamos tratando de que no. Y ¿qué les llega a ustedes en cuanto a esto? Sí, está pasando eso. El tema es que a medida que pasan los meses va a ser mucho más difícil que se genere ese mecanismo evasivo o elusivo, porque la ley de alquileres, como decía, se reglamentó el 1 de julio de este año, con lo cual sí nos llega que hay propietarios que están diciendo, bueno, lo hacemos el alquiler como que lo firmamos el 30 de junio. Claro. Pero eso se puede hacer en julio, agosto, septiembre. Está mal, por supuesto, pero ya estamos en diciembre, el año que viene. Digo, es una maniobra bastante compleja de sostener en el tiempo, porque vos no vas a alquilarle a una persona en marzo 2021 y ponerle que te firme un contrato de junio 2020. Exacto. Porque obviamente las obligaciones para esa persona corren desde la fecha del contrato. Con lo cual, la ley de alquiler nacional, bueno, se ha hablado mucho del tema, tiene una intención positiva, pero que terminó generando un efecto rebote. Yo personalmente creo que la ley de alquileres de la ciudad era mucho mejor, era positiva para el inquilino, en cuanto al límite que se cobraban con las comisiones. Eran 2 años de alquiler, a mí me parece que 3 años para vivienda es mucho, esta es una opinión personal, de plazo mínimo. Creo que se generó un efecto rebote, ¿no? Queriendo beneficiar al inquilino se terminó perjudicando, porque eso hizo que suban los precios de los alquileres, hace que no se quieran hacer contratos en blanco, justamente por todas estas particularidades u obligaciones que impone la nueva ley. Digo, me parece que es un punto para revisar. Obviamente es una ley nacional y tendría que hacerlo el Congreso de la Nación, pero va a generar mucha controversia este tema. Sí, esperemos que eso no suceda, el tema de la controversia, pero yo creo lo mismo, que lo va a generar. Y sobre todo cuando se venzan los plazos de este DNU, que si mal no recuerdo, para el desalojo vencen el 31 de diciembre, ¿no?, de este año. Sí, lo mismo que la prohibición de despidos, pero quizás se prorrogue un mes, eso se estuvo hablando, no se sabe todavía. Pero sí, digo, también es la característica del gobierno nacional, ¿no? Como imponer prohibiciones por decreto que no se pueden sostener en el tiempo. Digo, va a haber un momento en el cual la situación laboral es muy compleja, la situación, de hecho, durante la pandemia entre propietarios e inquilinos fue compleja ante la suspensión del pago de despensas, del alquiler, de los servicios. Digo, muchos propietarios tuvieron que después, cuando se fue el inquilino, pagar las cuentas, las facturas. Digo,
Me parece que no es la mejor manera de resolver las relaciones contractuales entre privados en la sociedad, pero bueno. Sí, con decretos, claro. Con decretos, claro. Claro, que después generan el mercado negro, el mercado paralelo, la clandestinidad, digo, es lo mismo, si hablamos de eso, digo, lo mismo pasa con el dólar, digo, poner un precio del dólar que es la mitad de lo que se puede comprar, tampoco sirve, y el dólar sigue subiendo, digo, son tipos de políticas que no sirven. Lucía, la última que te hago, recién al pasar vos contabas que todo digamos, desbarajuste entre nación y ciudad, la quita de fondos, genera una tensión y hay una situación muy tensa entre nación y ciudad. Eso mismo, ¿ustedes lo están palpando en la legislatura con el bloque del Frente de Todos? Sí, absolutamente. De hecho, ayer fue una sesión súper caliente en estos términos. Nosotros hicimos una foto, los diputados oficialistas, con un cartel de la quita. La vi. Y después, como la sesión es semipresencial, en los fondos del Zoom teníamos el no a la quita, y ellos en respuesta pusieron la foto de Costa Salguero, ¿no? En este reclamo que tiene que ver con esa concesión y con ese proyecto, digamos que es como su caballito de batalla en la ciudad. Entonces obviamente hay una tensión grande. Nosotros después se habilitó una tabla sobre el final en repudio a la quita de recursos coparticipables, y el Frente de Todos, la tabla fue habilitada y se trató. El Frente de Todos se retiró de la sesión y los que estaban virtual se desconectaron todos. Así que obviamente es súper tensa la cuestión. Ellos hablan de una corrección, nosotros hablamos de una quita, que es lo que es. Esta cuestión discursiva, ¿no? De las palabras, las situaciones en función de la conveniencia. No, pero lo que está describiendo es interesante, digamos, desde el análisis, desde el punto de vista político, ¿no? Vos sos una militante política de muchos años, y la legislatura tenía, digamos, esa situación de que muchas veces todo salía por consenso, se podía charlar, se podía dialogar. No recuerdo una situación tan tensa y tan difícil como la que se está viviendo por este año, ¿no? Mira, como legisladora es mi primer año, con lo cual no podría comparar con años anteriores. Sin embargo, por supuesto, conocía la dinámica de la legislatura. Me parece que la grieta profundizada desde el gobierno nacional contra la ciudad no había pasado tan virulentamente en otros años. Si bien siempre hubo una pica contra la ciudad de parte de los Kirchner, me parece que esto es directamente súper violento. Nosotros hemos soportado durante todo el año, en un año de crisis, de pandemia, descalificaciones constantes a la ciudad, cada vez que la ciudad, con un excelente manejo de la situación epidemiológica, quiso ir abriendo actividades, porque no se puede estar un año en cuarentena, porque no es viable para la salud mental, para la economía, para un montón para la cuestión física, digo, es un montón de cuestiones, y todo el tiempo fuimos denostados. Parece que la culpa era la ciudad de que existiera el virus, y después que la gente no podía salir a correr porque estaba mal visto, que del otro lado de la General Paz no se podía, digo, toda una serie de cuestiones súper ridículas. Lo que pasó con la educación, que ahora se prueba que no es el lugar más riesgoso las aulas para los chicos, tuvimos un año sin clases. Entonces es como que obviamente se fue sumando, y uno tiene un límite, y en el medio de una pandemia salió el decreto con efecto inmediato. Ya al otro día que la ciudad debía recibir recursos, los recibió recortados. Para este año son 13.000 millones menos de pesos que la ciudad dejó de percibir. Me parece que se llegó a un límite de tensión y de abuso de parte del gobierno nacional, que bueno, dijimos basta. Me parece que es esa la expresión de lo que estamos viviendo en la legislatura, ¿no? Es una afrenta contra la ciudad, contra los vecinos de la ciudad, contra todos los argentinos que transitan en la ciudad, trabajan, estudian, se entienden en los Lucía, hospitales. te quiero hacer una pregunta sin que lo tomes a mal a nivel personal, y si no, que me pongo como en abogado del diablo por ahí de alguien que está escuchando. Se entiende efectivamente todo lo que estás contando, y todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires creo que tenemos una posición bastante crítica hacia el gobierno nacional en esto que ha sucedido. Pero alguno te puede decir, sobre todo los votantes del Frente de Todos, che, y los legisladores y los funcionarios, ¿no pensaron en bajarse el sueldo?
Sí, bueno, vos sabés que nosotros hicimos un aporte del 25%, una donación del 25% durante 3 meses en la pandemia. Pasa que lamentablemente nadie se enteró. Uh-huh. De hecho, yo no me enteré, te lo digo de verdad. Sí, me acabo de enterar. 25% mayo, junio y julio, Mira. todo nuestro recibo de sueldo. Sí, Mira. sí. Hospital Rivadavia, Muñiz y Gutiérrez. Se hizo la legislatura y lo hizo el Ejecutivo de la ciudad con sus funcionarios. Sí, lo que pasa es que esto, ¿no? Son esas cosas que lamentablemente no trascienden, siempre trasciende. Y es verdad, y hay que decirlo, que a nivel nacional nadie hizo lo propio, ¿no? A nivel nacional no se hizo. Claro. Exactamente, Alberto dijo que no. La ciudad sí lo implementó. La Reta lo anunció en una conferencia de prensa. Lo que pasa es que obviamente es un poder independiente al legislativo, con lo cual el legislativo llevó otro procedimiento para hacerlo, pero nosotros lo hicimos a través de nuestro recibo de sueldo durante 3 meses, un 25%. Efectivamente fue así. Qué bueno eso que estás diciendo. Pero Lucía, ¿por qué crees que no trascendió? Porque digo, me parece que hubiera estado bueno el hecho de comunicarlo y que trascienda para que la gente lo vea. Y para que otras provincias lo hagan también. Sí, para que otra gente lo haga, claro. Mira, yo recuerdo la conferencia de la Reta en la cual lo anunció. Es una característica del gobierno de la ciudad de tener un perfil bajo en algunas cuestiones. Nosotros desde la legislatura fueron los jefes de bloque en la primer mes de donación con las autoridades del Muñiz. Lo que pasa que es esto, me parece que hay tanta denostación hacia la política, sobre todo hacia los representantes del pueblo que somos los que pertenecemos al poder legislativo, y esto es algo interesante para charlarlo en otro momento con más tiempo. Sí. Siempre el poder legislativo es denostado, y me parece que justamente quizás la conferencia esa de la Reta o las notas de diario en las que salieron no fueron muy promocionadas, porque lo que más vende es lo otro, ¿no? Es la denostación, o ganan una fortuna, o no hacen nada, o esta cosa que todo el tiempo se fomenta. Y si me lo preguntas a nivel personal, creo que no trasciende por eso, porque lo otro es más... No, pero está buenísimo. Mejor. Y lo remarco entonces en la nota. Ustedes durante mayo, junio y julio, todos los legisladores de la ciudad y los funcionarios del gobierno de la ciudad, de alto rango, imagino, donaron el 25% de su sueldo. Sí, los legisladores fuimos los del bloque, el interbloque Juntos por el Cambio, es decir, vamos juntos, más el radicalismo, más el Partido Socialista. Pero para el Frente de Todos no donó. El Frente de Todos hizo una donación, pero independientemente de la que hicimos nosotros. Digamos, nosotros lo hicimos a estos 3 hospitales como bloque, como interbloque. Ellos hicieron, yo sé que hicieron donaciones, pero lo hicieron con otro mecanismo, porque al ser otro bloque no te puedo decir exacto a qué lugares donaron. Lo que sí me consta es nuestra donación, que tengo los recibos y todo. No, está bien, pero de verdad, o sea, me parece un gesto que hay que decirlo, o sea. Sí, yo considero lo mismo. Obviamente que cuando uno hace un gesto de buena voluntad y una donación, no quiere ser... No, pero tiene que ver con la denostación de la política que vos estás diciendo, y que muchas veces también pasan desde los medios de comunicación y dicen, ay, bueno, los políticos nadie se bajó el sueldo. De hecho, es una pregunta que yo te hice sin saberlo, ¿entendés? Con la mejor buena fe. Me imaginé que no lo sabías porque no se enteró nadie. Yo pienso lo mismo. Uno, por un lado, no quiere ser demagógico, pero la realidad es que es un gesto que la sociedad debe conocer, justamente, porque es un reclamo que se hizo y que nosotros cumplimos. Es que me parece que está bueno eso. No me parece que sea demagogia cuando toda la gente dice, viste, porque se ha escuchado en redes sociales o hablando con gente, dicen, claro, pero nos piden que hagamos el sacrificio nosotros, no podemos abrir, pero ellos no se bajan el sueldo. Y después, al final, como no te enterás, la gente queda en esa. Y realmente me parece que es un mea culpa nuestra también, del periodismo, lo digo. Sin duda. No, pero digo, me parece que justamente esas noticias no son las que más trascienden, porque lo que más siempre vende garpa lo otro, tal cual. Pero y también es cierto que el perfil del Ejecutivo de la ciudad es un perfil bajo, y tampoco quiso hacer como un fuego de artificio con esto, pero sí hubo una conferencia de prensa, sí hubo una nota en un portal de diario muy importante,
y la legislatura lo hicimos a través de nuestro recibo de sueldo. Ya te digo, en el momento de la pandemia está bien. Fueron los jefes de bloque con los directores del MUNIF, pues no podíamos ir todos, hubo una foto, pero sí, no hubo como una cuestión muy publicitada, pero se dio. Que sí, bueno, Lucía, te quiero agradecer por esta nota, siempre el cariño, la cercanía con nosotros cuando te convocamos. Te voy despidiendo y te voy diciendo felices fiestas, porque seguramente nos reencontraremos el año que viene, ¿no? Exactamente, no puedo creer cómo pasó este año, Maxi, te súper agradezco todo el año, la mejor onda que has tenido conmigo, así que te agradezco mucho. Bueno, te mando un abrazo grande, gracias por estos minutos. De nada, besitos. La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Lucía Romano, de la coalición cívica de Vamos Juntos, y creo que es el título, ¿no? Que los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires donaron el 25% de su sueldo durante mayo, junio y julio. 3 meses, así que la verdad que, viste que a veces, no sé, hago el mea culpa de no haberlo, promocionado como se debía, ¿no? Pero Max, no, pero aparte es lo que decíamos en la nota, o sea, como que uno cae y queda en esa. Yo recuerdo Alberto Fernández hablando, no me acuerdo quién era que le había preguntado, creo que había sido Viviana Canosa, y analizaron bajarse el sueldo, y él dijo, no, bajarme el sueldo no, porque sería un acto demagógico. Sí, eso que lo criticamos acá, ¿te acordás? Que acá lo criticamos y digo, o sea, por ahí uno se queda solo con esa palabra. Y al no indagar, lo que dijo el presidente bajó hacia abajo. Baja, claro, pero no, pero a ver, me parece muy bueno y realmente destaco el gesto porque es lo que pedía la gente, Maxi. Más allá de demagogia, no demagogia, es lo que pedía la gente.